Hoy en Estado Nacional, mujeres sin trabajo tienen apenas un 25% de probabilidad de conseguir empleo actualmente en Costa Rica. La participación laboral de las mujeres con el resto del mundo, Costa Rica tiene una baja participación. Según el Banco Mundial, cuando un país recorta en inversión social, golpea sobre todo a las mujeres vulnerables. ¿Qué le falta a Costa Rica para garantizar igualdad? ¿En qué sectores se han dado avances y dónde hay oportunidades? Tenemos una oportunidad que es las carreras y la especialización de las mujeres en temas de tecnología, de ciencia, de ingeniería. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente este domingo por la mañana. El viernes pasado, 8 de marzo, el mundo conmemoró nuevamente el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que tiene sus raíces en una fecha histórica trágica. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica textil en Nueva York mientras permanecían en huelga, con la que denunciaban las malas condiciones laborales que sufrían y en la que reclamaban una reducción de jornada y una equidad salarial. Las Naciones Unidas lo conmemora desde 1975 y este año, el 2024, el lema mundial de Naciones Unidas es "Invertir en las mujeres es acelerar el progreso". ONU acompaña ese lema, el lema de este año, con una llamada a la acción. Según esta organización, para garantizar que se tenga en cuenta las necesidades y las prioridades de las mujeres, los gobiernos deben centrarse en la financiación con perspectiva de género y aumentar el gasto público en servicios esenciales y protección social, lo dicen las Naciones Unidas. Ese es un llamado muy pertinente para reflexionar cuál es el estado de situación en esta materia en Costa Rica en este momento y cuáles son los logros de nuestro país. Además, cuáles son los desafíos pendientes. Para ello, invitamos hoy a doña Pilar Ramos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que siempre nos proporcionan la data para entender el panorama nacional. Bienvenida, doña Pilar, qué gusto tenerla de nuevo aquí en Estado Nacional. Un gusto, Liliana, y un gusto, compañeras, en este momento del set y al público que nos escucha hoy para poder proporcionar ese panorama nacional en términos de la equidad y la igualdad de las mujeres, entre mujeres y hombres. Así es, en Estado Nacional siempre agradecemos muchísimo el trabajo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos, porque la data, los números, la estadística confiable es la que nos permite como país entender dónde es que hay que trabajar. Hoy también nos acompaña Natalia Morales, investigadora del programa Estado de la Nación, experta en todos los temas que tienen que ver con el panorama socioeconómico del país y hoy con las mujeres. Buenos días, Natalia, qué bonito tenerte de nuevo aquí en Estado Nacional. Buenos días, Liliana, y a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias por la invitación para conversar de este tema tan relevante para el país. Así es. Además está con nosotros el día de hoy Fanela Giusti. Ella es del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, una institución que desde hace décadas, Fanela, está llevándole el pulso a la situación de las mujeres. Bienvenida, qué bonito tenerla también con nosotros el día de hoy. Sí, buenos días, compañeras. Un gusto compartir con ustedes esta mañana y un saludo muy especial a las personas que nos siguen desde su casa. Un tema muy importante en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado viernes 8 de marzo. Así es, y complementa nuestro panel el día de hoy la señora Alexandra Kisling. Ella es presidenta de Voces Vitales, que es el capítulo local de la organización global Vital Voices Global Partnership, que creen que invertir en la mujer transforma el mundo. Bienvenida, doña Alexandra, y qué honor contar con su participación el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y especialmente para hablar de estos temas tan relevantes y hacer reflexiones sobre las reivindicaciones y la conmemoración de todas las luchas y victorias de estas mujeres que nos han acompañado a lo largo de la historia. Así es, doña Alexandra le lleva mucho el pulso a lo que hace el sector privado en estos temas de inclusión y de equidad. Hoy vamos a empezar primero teniendo un panorama de cómo está la situación y para eso tenemos hoy a doña Pilar del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Vamos a ver un poquito cómo somos las mujeres en Costa Rica, doña Pilar, y para eso vamos a ver este primer gráfico que tenemos en pantalla. En el año 2023 la cantidad de mujeres en nuestro país fue de 2.638.345 mujeres. ¿Qué porcentaje de la población y cuál es la distribución en edades, doña Pilar?
Bueno, esto representa el 49,7% de la población total del país. Cuando ya vemos la distribución por grupos de edades dentro de las mujeres. Dos datos muy importantes, ¿verdad? Esa población de 36 a 64, como usted dice, es la productiva, es la mayor cantidad, el mayor porcentaje de mujeres. Ya luego más adelante vamos a ver cómo están laboralmente. Y lo otro que llama la atención es que cada vez va creciendo más esa cantidad de mujeres de más de 65 años. Efectivamente, tenemos no solo por una reducción general de la mortalidad del país, sino porque también las mujeres tienen una mayor sobrevida, una esperanza de vida más alta, y este porcentaje dentro de las mujeres es importante. Ya está superando el 10%, que es, digamos, como el promedio nacional del porcentaje de las personas de 65 años y más, que sin duda también en solo ese dato de distribución por edades nos dice retos que debemos afrontar en términos precisamente de la participación laboral y esa preparación para una vida digna cuando ya llegue la edad de retiro. Ese es un tema muy importante, que entendamos cuáles son las características y las posibilidades en el mercado laboral de las mujeres en Costa Rica. Vamos a ver, doña Pilar, en términos, la primera estadística que parece que no está tan mal, la tasa de desempleo a nivel nacional y cómo se compone entre hombres y mujeres. Lo vemos en este gráfico. ¿Qué tenemos ahí, doña Pilar? Bueno, una tasa de desempleo nacional del 7,3%, en la que se confrontan los hombres con una tasa del 6,8% y cerca de menos de 2 puntos porcentuales por encima la de las mujeres. Hay que tomar en cuenta que este es el contexto de las últimas cifras que tenemos en una medición del mercado laboral que hacemos en una forma continua, ¿verdad? Es un dato coyuntural en el que hemos observado, sobre todo a lo largo del 2023, disminuciones persistentes, poquitas pero persistentes, en estos indicadores de empleo. Ahí parece que son buenas noticias, porque entonces en la tasa de desempleo vemos una brecha que no es, digamos, que se empezó a hacer un poquito más corta. El problema es que no solo en términos de brecha de género, sino a nivel nacional. Todo el año pasado tuvimos la discusión, bajó el desempleo, pero es que también bajó la cantidad de gente que está trabajando. A nivel nacional, la tasa de participación laboral, doña Pilar, es de un 53,8%, pero ahí sí empezamos a ver la brecha más grande entre hombres y mujeres. Efectivamente, una tasa neta de participación del 53,8% significa que la población que está en fuerza de trabajo, o sea, las personas que están ocupadas más las desempleadas, respecto a la población de 15 años y más, no está alcanzando al 54%. Y esto también en ese contexto, en ese panorama, viene reduciéndose y en consecuencia incrementándose la participación o el peso de la población que está fuera de la fuerza de trabajo. Y por supuesto que en esta participación laboral observamos una fuerte digamos, diferencia entre hombres y mujeres, donde los hombres superan el 65% de la participación laboral, y esto ha sido así histórico. Incluso hemos llegado en algunos momentos donde los hombres han llegado a tasas superiores al 70 y casi cercano al 75%, y una tasa de las mujeres que apenas está llegando al 43%, o sea, por debajo del 45%, y esta cifra se considera baja en términos de la movilidad o la dinámica que debe tener el mercado laboral para sostener, digamos, una productividad y en sí brindar oportunidades en el acceso al empleo. Que usted nos explique cuál es la diferencia entre la tasa neta de participación laboral y la diferencia entre la tasa de ocupación, que ahí la vamos a dejar para que la vea mientras usted nos explica, donde sí hay una mayor diferencia. Entonces, la tasa de ocupación son las personas ocupadas y la tasa neta de participación son las personas ocupadas más desempleadas respecto también a la población de 15 años y más. Las personas ocupadas son mayor, o sea, el grupo mayor dentro de la fuerza de trabajo. Sin embargo, también en términos de diferencias de hombres y mujeres es donde se observa también la mayor brecha. Los hombres tienen una tasa de ocupación del 62% en las últimas cifras y las mujeres del 37%. O sea, mujeres que no lograron tener el empleo que quieran, ¿verdad? Que quieren o que quieren insertarse
y por lo tanto es de las tasas de ocupación más bajas que hemos observado a lo largo de la serie de empleo que tenemos con la encuesta continua de empleo que la estamos midiendo desde el 2010. Claro, mientras le pido a nuestros compañeros de producción que nos pongan de nuevo ese gráfico que acabamos de ver, Natalia Morales del Estado de la Nación, vos lo decías esta semana en varios eventos que estuviste participando, ¿esto es preocupante? Sí, Liliana, a ver, es importante entender que las mujeres, por los roles históricos y tradicionalmente asignados, nos ha costado mucho a lo largo de la historia tener una participación activa remunerada, ¿verdad? Porque yo creo que todas trabajamos toda la vida, pero mucho del trabajo que hacemos las mujeres es invisibilizado, no es remunerado. Y eso ha sido así a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, en el siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI es cuando las mujeres hemos logrado insertarnos mucho más al mundo remunerado, o sea, a tener un empleo, a tener autonomía económica. Pero esa inserción no se ha dado en términos de equidad con los hombres. Y esto también tiene que ver con la sociedad, donde generalmente se le asigna un rol de proveedor a los hombres y las mujeres se le ve como un trabajo o secundario o como un trabajo más desde el hogar. Y eso yo creo que todavía a 2 décadas del siglo XXI sigue siendo así. Y eso incide en la posibilidad que tienen muchas mujeres para poder salir a trabajar. Entonces, no es que las mujeres no queramos trabajar, no es que esas tasas de participación tan amplias, ¿verdad?, donde menos del 40% de las mujeres en estos momentos que estamos en edad para poder trabajar, trabajamos, no es que por gusto nos quedamos sin trabajar, sino es porque tenemos un conjunto de limitaciones que hace que nos cueste más. Nos cuesta más conciliar, por ejemplo, con el trabajo no remunerado, quién cuida, quién hace las tareas domésticas que siguen recayendo muy fuertemente sobre las mujeres. Nos cuesta, si tomamos la decisión de salir a trabajar, nos cuesta encontrar un trabajo formal, con las garantías laborales, que nos cumpla el salario mínimo, que acorde con nuestra profesión y nuestros conocimientos. Y además la otra brecha que tenemos es la salarial, ¿verdad? Que si encontramos un trabajo, seguimos estando sin paridad para puestos de igual valor, ¿verdad? Entonces, no importa la dimensión que uno analice, las mujeres generalmente tenemos una brecha. Y en un contexto de crisis económicas como la que venimos experimentando en los últimos años, esas brechas se amplían más, porque claro, el mercado discrimina aún más las mujeres. Y ahora más adelante vamos a hablar de por qué eso, unido además a recortes en los apoyos sociales que deben tener las mujeres, hacen las cosas más complicadas. Fanela Yusti, del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad Nacional. ¿Qué nos dicen ese dato y por qué debería preocuparnos cuando vemos esas brechas? Porque claro, la brecha de desempleo, de la tasa de desempleo, se ha ido haciendo más pequeña, pero cuando vemos la de participación laboral y la de ocupación, ahí sí vemos una brecha muy grande. Sí, bueno, ahí vemos cómo históricamente las desigualdades se perpetúan, ¿verdad? Son desigualdades que la misma sociedad ha venido naturalizando. Si bien Costa Rica ha avanzado en la ratificación de diferentes instrumentos jurídicos internacionales para el avance de los derechos de las mujeres, el Estado está no cumpliendo en su totalidad con estos compromisos internacionales. Tenemos la Convención de CEDAW, ¿verdad?, que es muy importante mencionarla porque a partir de esta se reconocen una serie de discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres y se coloca el origen de estas discriminaciones en una sociedad que jerarquiza las relaciones entre las personas, pero que además clasifica en superiores e inferiores y les otorga un valor diferente dependiendo de la clase social, del género, de la edad de la persona, si se tiene o no se tiene una una discapacidad, ¿verdad? También tenemos otro instrumento de gran valor que es la Convención de Belén do Pará, donde se reconocen las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿verdad? Porque es un continuum de violencias a los que se encuentran las mujeres, que también las violencias dificultan que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral.
Y yo ahora más adelante voy a preguntarle, Fanela, antes de retomar otro par de datos, porque el país sí ha tenido avances en legislación contra la violencia de las mujeres, pero no sé eso en la aprobación de las leyes. Pero más adelante quiero conversar con usted si eso se ha traducido realmente en el hecho de que se reduzca la violencia contra las mujeres. Pero para terminar el tema de los datos de participación laboral, uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres a la hora de insertarse en el mercado laboral es el cuidado de sus hijos. Veamos lo que nos dijo Cristina Izquierdo de la Fundación ALAS, que trabaja con temas de empoderamiento de mujeres y impulsarlas a que se incorporen a la fuerza laboral. Otro tema muy importante es las jornadas extenuantes que tenemos las mujeres, que tenemos que cumplir roles que se nos recargan, ¿verdad? Entonces tenemos jornadas dobles, jornadas triples, que por ejemplo una mujer trabaja de manera remunerada, regresa a la casa, tiene que atender además a los niños o adultos mayores, además hacer las labores del hogar. Toda esa recarga no puede ser que solo nos toque a nosotras las mujeres. Tenemos que tener un compromiso de parte de los hombres para que ejerzan su corresponsabilidad. Además, los centros de cuidado, hay un tema de horario. Por ejemplo, los centros de cuidado tienen ciertas horas donde las mujeres necesitamos estar trabajando y los niños ya salieron de esos centros de cuidado. Eso es una realidad para muchísimas mujeres. Alexandra Kisling, de la organización Voces Vitales, una organización que trabaja mucho sobre todo en el sector privado para incorporar. ¿Cuál es el estado de situación, doña Alexandra, en este tema, en el sector privado, tema de incorporación de las mujeres en el mercado laboral y apoyo que necesita tener en el cuidado para que pueda alcanzar todo su potencial? Vea, este es un tema, yo diría, del riñón empresarial, ¿verdad? Es decir, lo primero que tienen que entender las empresas es que son el motor de desarrollo de un país, ¿verdad? Y como tal, ese poder exige de tener una responsabilidad sobre la forma de gestionar el negocio, y esos modelos de gestión tienen que variar, tienen que ser modelos mucho más inclusivos y que permitan y den, facilidades para que las mujeres puedan incorporarse, entendiendo que las necesidades de los estereotipos masculinos y femeninos son completamente diferentes. Y ¿Son conscientes las empresas en Costa Rica, las empresas privadas, de esto? Hay muchas empresas que son conscientes de esto y hay muchos ejemplos que se están haciendo, pero todavía nos falta mucho. Esa es la realidad. ¿Y qué se está haciendo, digamos, si usted ha podido identificar algunas buenas prácticas que se estén dando que puedan servir de ejemplo para otras empresas? Porque en realidad, doña Alexandra, cuando hablamos de esto no estamos hablando, claro, aquí hablamos de derechos humanos y hablamos de oportunidades, pero cuando las mujeres están en ese nivel, en ese porcentaje fuera del mercado, es un país que está desperdiciando sus recursos. Absolutamente. Yo pienso que tiene que haber un cambio por todo lo que las compañeras han venido comentando sobre cómo son las estructuras, digamos, patriarcales. Las estructuras en las que nos desenvolvemos son relaciones de poder. Y generalmente se ha entendido el tema de género y de igualdad de género como dejar ciertos privilegios. Y cuando usted piensa, ¿quién quiere dejar los privilegios? Y yo quisiera darle un giro aquí para entender que realmente todos estamos navegando en el mismo barco y que esto no solo es un tema de ética y de derechos humanos, sino que es un buen negocio. Hay cientos de estudios a lo largo de los años que demuestran cómo cuando se atrae personal femenino a las empresas, la atracción de talento y la mejora genera una cultura de diversidad que permite tomar mejores decisiones, que aumenta los resultados de la productividad, hay retornos sobre la inversión de hasta un 35%, hay aumento en las acciones, es decir, hay temas de innovación y creatividad, hay una serie de beneficios que no solo benefician al negocio, sino también a la comunidad. Y aquí quiero hacer un punto que me parece fundamental. Por ese poder que tiene el sector empresarial, tiene también la responsabilidad de ir más allá de su metro cuadrado. Un líder de una empresa tiene que pensar y ampliar su propósito y su visión para no solo crear valor para sus accionistas y sus colaboradores, sino también para el entorno y el país donde viven, que además les da una licencia para operar.
Entonces hay que entender esto como no solo como una cuestión ética, sino una cuestión de beneficio para el país. Nada más para dar una idea, ahora que estaba hablando Natalia de la corresponsabilidad social del cuidado, estaba leyendo yo que en el 2017 el Banco Central hizo una estimación de cuánto sería el trabajo el trabajo doméstico no remunerado en el PIB, y es un equivalente al 25,3%. Estamos hablando de 8,3 billones de colones, y el 71% de las mujeres son las que aportan ese valor, ¿verdad? Entonces, hay liderazgos y formas de ver el tema, que es un tema económico, es un tema social, es un tema también de oportunidades. De creación de riqueza, doña Alexandra, de creación de riqueza para el país, no solo para las empresas, sino para el país, de generación de valor. Pero si no lo visibilizamos, y por eso la importancia de tener esta conversación hoy en conmemoración del 8 de marzo, el país y las empresas están perdiendo esos recursos. Porque en realidad eso es lo que nos está pasando como país. Y les voy a mostrar esto. En el informe de política monetaria publicado por el Banco Central de Costa Rica a inicios de este año, hay un recuadro sobre empleo. Lamentablemente en las cifras del Central, como lo ven en este momento, reafirman esa enorme brecha en el mercado laboral para la población femenina. Si se analiza la probabilidad de encontrar trabajo para la población que en este momento está desempleado, vean qué dramático. Mientras que un 44,7% de los desocupados hombres podrían encontrar trabajo, para las mujeres la realidad es que solo un 25,3% tendría probabilidades de encontrar trabajo, Natalia. Sí, este dato es revelador. Y es todavía más revelador si uno desagrega el grupo de las mujeres, porque a veces pensamos que todas las mujeres somos iguales también, y las oportunidades hace que las brechas entre aquellas mujeres que hemos tenido y aprovechado esas oportunidades, por ejemplo, de educación, de un buen trabajo, de inserción laboral, hace que seamos muy diferentes a las mujeres que no han logrado, por ejemplo, tener secundaria completa, las mujeres jóvenes. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que una mujer joven encuentre trabajo es muchísimo más baja. Las tasas de desempleo, por ejemplo, femenina juvenil es un 18% versus creo que es alrededor de un 9% o menos en los hombres jóvenes. Entonces, ahí ya tenemos... es más del doble. Exacto, es más del doble. Y además, si ya, por ejemplo, esa mujer joven apenas terminó la secundaria o está terminándola y vive en zonas rurales, todavía más complicado es que logre tener acceso a empleo. Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta qué tipo de mujeres y cómo logramos mejorar esas oportunidades para las mujeres que vienen más atrás, o sea, que les cuesta más, de baja escolaridad, en zonas fuera, por ejemplo, del área metropolitana, mujeres que son víctimas de violencia, mujeres que son jefas de hogar. Entonces, todos estos indicadores, cuando uno ya empieza, digamos, a desagregar un poquito más por edad, por lugar de residencia, se vuelven todavía más dramáticos para algunas mujeres. Y ni hablar, doña Pilar, si nos referimos a la cantidad de mujeres jefas de hogar que en Costa Rica ha venido aumentando significativamente. Pero preocupa aún más la cantidad de ellas que están en una mala situación socioeconómica. Y lo vamos a ver en este gráfico, y le dejo a usted, doña Pilar, que nos explique. Eso es aquí solo vamos a hablar de mujeres jefas de hogar que están en pobreza. Mujeres jefas de hogar en situación de pobreza. Y es que en el contexto, muy bien lo señalaste, ha crecido el porcentaje de mujeres jefas de hogar, ya son cerca del 45% en el total de hogares, y obviamente es un porcentaje mucho mayor en los hogares en situación de pobreza, y esto es lo que ha permitido afirmar en los ámbitos de las especialistas en estudios de género que la pobreza tiene rostro femenino. Y en efecto, cuando vemos esto, vemos que las mujeres jefas de hogar en situación de pobreza, el 8,5% están en pobreza extrema y el 17% en pobreza general, o sea, que incluye a la pobreza extrema. Pero ¿qué cosas están ahí también entrabando un poco? Bueno, el 42% de estas mujeres jefas de hogar tienen primaria completa o menos, o sea, no llegaron siquiera a un nivel secundario,
Y de esas jefas de hogar, además, más de la mitad, un 52,4%, está fuera de la fuerza de trabajo. Eso lo que estamos viendo es un país que le ofrece exclusión a estas mujeres, jefas de hogar, en pobreza, sin herramientas para insertarse en el mercado laboral. Sí, realmente alarmantes las cifras. Considero que un reto es definir política pública en donde se articulen con estas cifras que realmente respondan a estas brechas de género. Y yo hablaría de política pública con enfoque de género, pero además con un enfoque interseccional, ¿verdad? Donde se recupere, ahora lo mencionaba también Natalia, donde se recuperen las realidades particulares de las mujeres afrodescendientes, las mujeres pobres, las mujeres de poblaciones indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de los grupos LGTBIQ y más, ¿verdad? Porque son realidades y necesidades particulares las que enfrentan. Y de cara a este porcentaje de mujeres que se encuentran sin trabajo, ¿verdad? Están en actividades de informalidad. El Estado tiene que generar acciones para que las mujeres puedan obtener un empleo remunerado. Claro. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿cómo podemos superar los retos? Esos son la data de las mujeres que tenemos en el país. ¿Está haciendo la política pública lo suficiente por ellas? ¿Dónde están las áreas de oportunidades? Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y críticas sobre los temas que hablamos aquí en Estado Nacional. Además, si usted quiere repasar el programa, el de hoy, en una hora, más o menos una hora, lo vamos a enviar por nuestro canal de WhatsApp. Usted solo tiene que descargar ese código QR que aparece ahí en pantalla. Y entonces, con ese QR, a ustedes le van a enviar el programa, el link para que lo pueda repasar. Hoy y todos los domingos, así que los invitamos a que lo hagan. Gracias por continuar con nosotros hoy, que estamos haciendo un programa para conmemorar el 8 de marzo, visibilizando todos los desafíos que tenemos como país para garantizarle a las mujeres equidad e igualdad de condiciones, pero también recordando dónde hay áreas de interés donde ha habido avances. En la primera parte del programa, el Instituto Nacional de Estadística y Censos nos ayudaba a tener ese panorama, Natalia, y veíamos estas estadísticas de problemas que tienen las mujeres para acceder al mercado laboral, pero además esa característica de mujeres jefas de hogar, esa condición de pobreza y esa condición de exclusión del sistema educativo. Esto nos lleva a hablar de lo que Naciones Unidas ligaba a su lema del Día Internacional de las Mujeres 2024, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar servicios básicos y apoyo social a las mujeres. ¿Cómo estamos en este momento? La semana pasada veíamos aquí en el programa, hablábamos sobre los recortes que se han tenido que dar por los temas fiscales, en becas Avancemos, en bonos de vivienda, en red de cuido. ¿Cómo está haciendo más grande esta brecha esto si no volvemos la mirada ahí? Sí, Liliana, a ver, no es la primera vez que en el país cuando hay problemas fiscales, los principales damnificados siempre es la política social y la inversión en infraestructura. Y ahora estamos volviendo a repetir la historia con el agravante del contexto demográfico en el que estamos. Recortar política social, recortar todo lo que es inversión en la niñez, en la adolescencia, en las mujeres, en las personas adultas mayores, significa hipotecar, por así decirlo, el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque las personas requieren que, sobre todo en las edades más jóvenes, adquieran esas habilidades que les va a ayudar el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, recortar red de cuidado, recortar becas para estudiar, recortar ayudas, por ejemplo, para personas con discapacidad, no ayudar a las jefas de hogar, todo eso tarde o temprano
va a terminar haciendo que muchas de estas personas que están en edades jóvenes, niñez y adolescencia, crezcan sin las oportunidades y les cueste mucho más después, por ejemplo, encontrar un trabajo remunerado, mujeres que no logran insertarse al trabajo. Entonces, es clarísimo, digamos, que lo que estamos haciendo en estos últimos años va en contra de reducir, por ejemplo, las brechas de género y de ofrecer más oportunidades para todos, para niñez y adolescencia sin importar el género. Natalia, han dicho las autoridades de gobierno que esto es cuestión de aguantarnos 1 o 2 años más, mientras la relación deuda-PIB, que parece ser la gran meta, permita otra vez el gasto social. ¿Por qué el gasto social en temas de mujeres y niños puede o no aguantar 1 o 2 años? Sí, porque el daño que usted le pueda ocasionar, quitar una ayuda social, desmejorar, por ejemplo, la calidad de la educación, no invertir en una red de cuidado, no es algo que usted lo pueda recuperar 2 o 3 años después. O sea, en el momento en que una persona es excluida del sistema educativo, es muy difícil, hay baja probabilidad de que se reinserte otra vez, vuelva a la escuela o al colegio. Y tenemos ejemplos en todos, yo creo que en todas las familias vemos estos ejemplos de en el momento en que alguien es excluido es muy difícil. Entonces, no es algo que uno pueda decir, lo ponemos aquí en pausa y lo retomamos años después, porque el daño puede ser irreversible. Claro. Perdón, todavía, tal vez un comentario, sobre todo tomando en consideración que venimos de una crisis muy grande, incluso previo a la pandemia ya habíamos tenido interrupciones en el curso lectivo, tanto primaria como secundaria, que abona a la crisis que, ¿verdad? De las brechas, grandes brechas que se generaron durante la pandemia y que entonces no son 2 añitos de la pausa, ¿verdad? Y esto también obviamente se reflejó muy claramente en el informe Estado de la Educación y que asociado a eso están también otros programas sociales que se vinculan a la asistencia escolar, como los comedores escolares y otras transferencias directas. Claro, Fanela, y es que si digamos, se mantiene este desamparo de la política pública de estas mujeres, también las expone no solo a la exclusión, sino también a la violencia. Sí, claro. Si bien Costa Rica ha tenido importantes avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, también estamos frente a un Estado en retroceso, ¿verdad? Todas estas políticas recortistas de los programas sociales que se están mencionando no solamente exacerban la violencia estructural contra las mujeres, sino que también las empuja, diría yo, a relaciones de violencia ante la falta de oportunidades. Entonces, el mismo Estado es responsable, está perpetuando relaciones de violencia contra las mujeres, donde hay una violencia que es económica, que también es otra forma de violencia hacia las mujeres por su condición de género. Claro, y es que mitigar y combatir esta situación que vemos en la población femenina costarricense es posible. Es cierto que han habido muchos avances y ahora vamos a ver un montón de áreas en las que Costa Rica ha sido pionero, pero también en este tema de inclusión en el mercado laboral es posible. Alexandra Quisling, como la hemos presentado hoy como representante de Voces Vitales, pero es también la persona que está a cargo en la Asociación Empresarial para el Desarrollo de proyectos que han mostrado que es posible. Cuéntenos de algunas de esas experiencias, doña Alexandra, donde ya en la empresa privada se está tratando de combatir esto y que ustedes están tratando de extender al país, para que el sector privado también ayude a levantar este recurso nacional que son las mujeres. Hay un programa muy interesante, Gane 3, que es una iniciativa público-privada que inició con un piloto de 8 empresas pertenecientes, miembros de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es la organización que yo dirijo, y que en alianza con la Fundación DEVI, que es una organización experta en proveer cuidados y, digamos, educación de primera infancia de alta calidad, fondos del BID y piloteando estas 8 empresas, desarrollaron esta iniciativa para poder realmente crear un modelo o diseñar estrategias de un copago en términos de corresponsabilidad social del cuidado. Y este proyecto terminó hace unos meses. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en que
las empresas, junto con los colaboradores y el gobierno, la red de cuido, ¿verdad? O otros centros como el Sensinay, se preparan no solo para tener una educación de calidad en esos años de primera infancia. Aquí el concepto primordial es la primera infancia. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 años de vida, la nutrición y las competencias que se desarrollen dependiendo del estímulo y del cuidado que los niños tengan, van a desarrollar las habilidades cognitivas críticas, emocionales y sociales para la fuerza laboral del futuro, que son los niños de este país. Entonces, o sea, de eso depende, de esa primera infancia, depende en mucho las oportunidades que vayan a tener y las herramientas que tienen para alcanzar su máximo potencial. Claro, y el capital humano que tenga este país para desarrollarlo. Es la fuerza laboral del futuro que va a desarrollar este país. Entonces, las empresas entendieron que era un eje estratégico de su negocio y también del país. ¿Y cómo lo trabajan las empresas en esta alianza pública-privada que experimentaron ustedes? Lo que hicimos fue diseñar un piloto para ver cómo podría ser ese modelo y cómo entonces desarrollaron competencias en las personas que atienden los Sensinay y algunas redes de cuidado para esa atención, pero también entendiendo cuáles son las necesidades. Esto depende mucho, primero, de las gerencias y de cada empresa. No es un modelo que puede ser igual para todos. Las empresas, dependiendo de su tamaño, dependiendo de las necesidades de las mujeres, hay mujeres que les sirve que la guardería esté en la empresa, hay mujeres que no les sirve porque tienen que primero ir a dejar a los chiquitos cerca del hogar o a las niñas y después irse a la empresa. Hay que ver los horarios, hay que ver las necesidades. Y esto es un tema fundamental. Por eso necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo dentro de las empresas. No solo porque es un buen negocio, sino también porque hay decisiones que son de mujeres, que son las mujeres las que tienen esas necesidades. Que podrían ajustar los diseños de soluciones más a esa población que está necesitando. Y las lecciones aprendidas de esto fueron algo muy importante. Primero, hay que involucrar al líder y a los altos medios, a los altos mandos, ¿verdad? En esta decisión, porque la empresa tiene que hacer una inversión. Los colaboradores también tienen que hacer su inversión. Pero la otra cosa fundamental es que el sector privado y gran parte de estas empresas están listos para desarrollar ese modelo de copago siempre y cuando tengan digamos, el apoyo de la red de cuidado, ¿verdad? ¿Qué significa modelo de copago? Tal vez para explicárselo un poquito más en sencillo a nuestros televidentes de domingo en la mañana. ¿Qué significa un modelo de copago en esta propuesta de empresa privada y sector público ayudando a las mujeres a cuidar a sus hijos para que puedan trabajar? La empresa hace una inversión importante, dependiendo del porcentaje que la gerencia decida. Los colaboradores o los padres de familia que tienen en su presupuesto un monto X también lo hacen y el Estado pone los centros de cuidado, ¿verdad? Y ese es parte de lo que necesitamos, acceder a una red de cuidado pública y universal, ¿verdad? Y ese es lo que hemos venido hablando del problema. Ahora la siguiente fase de este modelo es desarrollar ese modelo de copago, pero para pymes. Esto era con empresas grandes, nacionales y multinacionales. Ahora hay que ver cómo podemos desarrollar esos modelos para las pymes y cómo podemos también acompañar al Estado en las cosas que se comprometió para desarrollar este modelo y cómo podemos seguir empujando también en las empresas que conforman la Alianza para el Cuido, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, para que sigamos desarrollando estos modelos diferentes, porque este tema es central. Vea, aquí en Costa Rica, nosotros en las empresas, cuando vamos y conversamos con ellas, cuáles son los motivos por los que las mujeres muchas veces no pueden ascender o tienen que dejar el trabajo, primero son brechas salariales. Lo otro es la corresponsabilidad social del cuido, ¿verdad? De jóvenes, pero también de adultos mayores, ¿verdad? Eso es un tema fundamental. Y luego, por supuesto, las condiciones laborales, ¿verdad? La flexibilidad laboral es fundamental. Las brechas salariales. ¿Por qué dos personas que tienen el mismo trabajo, con la misma responsabilidad y con la misma preparación, va a ganar un hombre más que una mujer, ¿verdad? Entonces, claro. Fanela, ustedes que han hecho esos estudios en el Instituto de Estudios de la Mujer, ¿cómo está el país en estos temas de equidad en la paga, en condiciones de igualdad, y cuánto le falta al país en este tema? Bueno, lo que tenemos son datos nacionales, ¿verdad? No hay un estudio específico que haya realizado el instituto, pero sí se ve de que en el sector público la brecha no es tan marcada como sí en la empresa privada. Ok.
Bueno, y es que en algunos sectores el país sí tiene grandes avances. Dentro de las noticias positivas en cuanto a los logros de equidad, en Costa Rica cada vez más mujeres ostentan cargos públicos. Bueno, en este caso observamos, bueno, que todavía es vigente, pese a que lo publicamos el año pasado, con muy poquitas diferencias, que en términos, por ejemplo, de puestos de diputaciones, que son puestos de elección popular, se logra que el 47,4% de estas diputaciones están ocupados por mujeres. Es el porcentaje más alto que hemos observado y a lo largo, ¿verdad?, de las diferentes elecciones, y muestra en efecto el efecto más bien de una política positiva de paridad en la participación política y en los puestos de elección popular en los que así ¿verdad? Se había promovido que esta participación fuera paritaria. Encontramos que jerarcas, mujeres en viceministerios, lo ocupan el 26,1% mujeres. La buena noticia es en ministerios, ¿verdad? Sí, Hay y en más de la mitad de ministras. Y más de la mitad de ministras. Jerarcas en ministerios, mujeres, esto supera ya casi el 55% y esto obviamente es notorio. Y además un 41% en instituciones autónomas. Por supuesto que esto todavía implica un avance en términos de reconocer esa capacidad para nombrar estos altos puestos en la dirección en general de la política y el rumbo del país, pero todavía no implica necesariamente que todas las instituciones están orientadas a una acción con enfoque y perspectiva de género, incluso, por ejemplo, desde la misma presupuestación o desde emprender acciones específicas o políticas a su interno. Pero sin duda es un avance que hemos logrado el tener una muy buena cantidad de mujeres en altos puestos de la decisión del país. Doña Alexandra, ¿por qué es vital que tengamos mujeres en estos puestos en gobierno? Ya más adelante vamos a hablar de empresa privada, pero en gobierno. Porque las mujeres tenemos una visión diferente que los hombres. Esto es como si yo le dijera a usted, usted quiere ganar un partido, pero tiene la mitad del equipo afuera. Necesitamos mujeres que tengan una visión diferente, que complementen ese equipo. La mujer tiene una visión mucho más colaborativa, mucho más integral, tiene un liderazgo mucho más empático, puede ponerse en los zapatos del otro. Y eso es parte fundamental del cambio. Si nosotros seguimos teniendo los mismos tipos de liderazgo, vamos a seguir repitiendo las mismas situaciones. Y vea, por ejemplo, la red de cuidado en el gobierno de quién se creó, en el gobierno de una mujer, que entendía que era un tema fundamental. Entonces estamos subrepresentadas y en puestos políticos estamos mejor que en la empresa privada. En la empresa privada, por ejemplo, a nivel global, solo un 5,8% de mujeres son CEOs a nivel global. Wow, eso es nada. Eso es nada. Así es. Vea usted las fotos de cuando hay encuentros de presidentes del G20 o ¿verdad? Una, dos mujeres y el resto hombres. Por eso es que son importantes las acciones afirmativas de política pública. ¿A qué me refiero a eso? Cuando con legislación se trata de abrir estos espacios. Por ejemplo, en el caso de la elección de gobiernos locales. El INEC también analizó la participación política de las mujeres en la pasada elección municipal. Con los cambios en la normativa electoral, se logró que las mujeres se animaran a aspirar más. ¿Verdad, doña Pilar? ¿Lo tenemos ahí? Así es, en términos del porcentaje de mujeres candidatas, ¿verdad? Tanto a las alcaldías y las vicealcaldías, y separamos además la primera vicealcaldía y la segunda vicealcaldía, observamos que en términos generales cerca del 47% de estas candidaturas fueron mujeres, muy cercano al 50% que reflejaba, digamos, este nuevo cambio en el código electoral. Así que fue bastante positivo. En términos de alcaldías, hubo un 43,3% de mujeres candidatas. De vicealcaldía primera, un 57,3%, esta la superó incluso el 50%, y en la vicealcaldía segunda, un 39,7%. Son muy buenos datos, pero Fanela, sí tuvo el país que, digamos, enfrentar toda una serie de críticas e incluso rechazo de algunos a esta normativa electoral que buscaba esta igualdad.
Sí, claro. Y si vemos esos datos, estamos hablando de candidatas. Pero cuando ya vamos a la realidad, vemos que pasamos de 9 alcaldías, o sea, de 9 mujeres alcaldesas a 22 mujeres. O sea, se puede ver como una conquista, pero también esto significa una cuarta parte de las personas electas, ¿verdad? Todavía no logramos la paridad ni nos acercamos a la paridad de los gobiernos locales. Claro. Y tal vez yo quisiera agregar algo, porque nosotros en Voces Vitales tuvimos un programa bien interesante acompañando en las elecciones pasadas, no las antepasadas, a mujeres alcaldesas y vicealcaldesas. Y los niveles de violencia que enfrentan en esos cargos son enormes. Y ahí las redes de mentoría son fundamentales para acompañar en esos procesos, ¿verdad?, en política, porque si la política ya de por sí es violenta, es ruda. Ahí la mujer paga con su cuerpo, y ¿verdad? Hay un elemento nuevo, tenemos la violencia física, sexual, económica y ahora la cibernética. Y la cibernética está creando una violencia enorme y además donde se pueden hacer un montón de perfiles, cosas, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema muy importante. Así es, Naciones Unidas lo ha indicado. Y otro espacio donde Costa Rica tiene una gran posibilidad de oportunidades son las carreras STEM, que presentan todavía en Costa Rica una brecha de género importante, pero las nuevas generaciones están abiertas y deberíamos enfocarlos a explorar esos ámbitos. Esto nos dijo Cristina Izquierdo de la Fundación Alas. Y tenemos una oportunidad, porque no todo son malas noticias, ¿verdad? Tenemos una oportunidad que es las carreras y la especialización de las mujeres en temas de tecnología, de ciencia, de ingeniería. Esa parte es increíble, todas las oportunidades que tenemos para las mujeres. Tenemos que guiar a las niñas, tenemos que fomentar esa semillita, plantarla y decirles, vayámonos por ese lado, porque nos van a dar mayores empleos, nos van a dar mayores salarios y es una oportunidad que debemos de aprovechar para poder equiparar un poco esas cifras. Únicamente el 34% de los profesionales en tecnología STEM, ¿verdad? Ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, únicamente el 34% somos mujeres. Entonces es una oportunidad que tenemos para incluirnos en esas cifras que mejoremos. Natalia, ustedes lo señalaron, esto que nos decía Cristina Izquierdo de la Fundación Alas en el último reporte del Estado de la Educación. Sí, correcto. En el Estado de la Educación y en el proyecto Hipatia, que analiza el tema del recurso humano en ciencia y tecnología, vemos efectivamente cómo las mujeres todavía estamos subrepresentadas en muchas de estas áreas, algunas veces por estereotipos, y eso es un patrón que tiene el mercado de trabajo, donde generalmente las mujeres trabajamos en aquellos puestos de menor remuneración y más vinculados con los quehaceres más de la maternidad y de los hogares y del cuidado y de los servicios, educación, salud. Y por eso es tan importante promover. Muchos de los logros que hemos tenido en la historia ha sido por cuotas, como veíamos ahora en materia de participación política. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con estas áreas de ciencia y tecnología. Si usted ve la distribución de las facultades de las universidades, generalmente están dominadas por hombres y ahí necesitamos crear cuotas para que más mujeres tengan oportunidades de estudiar estas áreas y además generar empleos para estas mujeres, ¿verdad? Que son las áreas del futuro. Así es, Natalia, sobre todo en un país que ha decidido hacer dentro de su estrategia de atracción de inversión extranjera, doña Alexandra, el clúster de ciencias de la salud. Entonces ahí, si pudiéramos llevar más mujeres a ingeniería, a ciencias, quizás podríamos elevar el potencial del país. Indudablemente, especialmente cuando somos una economía impulsada a un desarrollo con alto contenido tecnológico en los sectores productivos. Yo aquí quisiera agregar algo a lo que dice Natalia por experiencias que hemos tenido en proyectos. Primero, la educación desde la casa. Nosotros tuvimos un proyecto con mujeres que ya eran ingenieras, que no se sentían lo suficientemente competentes frente a sus pares masculinos, simplemente porque es una carrera que ha sido masculinizada, ¿verdad? Tuvimos que hacer programas de mentoría y aquí es donde yo pienso que el rol de la empresa
es importantísimo. Hay programas, por ejemplo, de mentoría para fortalecer el liderazgo femenino. Hay programas que se llaman sponsorships o allyships, que en el término en español no lo, ¿verdad? Es de ese acompañamiento. Patrocinio, De ese patrocinio, de ese acompañamiento, pero de figuras de poder, especialmente de los hombres, y ojalá hombres en alto nivel que las puedan no solo acompañar a desarrollar las competencias que necesitan, sino también a visibilizarlas dentro del sistema empresarial para que puedan entrar en esa carrera de ascenso a las empresas. Eso es fundamental. Así es, algo en lo que tenemos que trabajar. Se nos acabó el tiempo, estamos llegando al final del programa. Voy a pedirles a nuestras invitadas que en 30 segundos, 40 segundos máximo, nos den una reflexión final en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Comienzo con usted, doña Fania Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA. Bueno, es importante reconocer los avances que ha tenido el país en materia de derechos de las mujeres, pero también es importante reconocer que estamos frente a un Estado en retroceso que amenaza los derechos de las mujeres. Nos encontramos frente al surgimiento de corrientes populistas, neoliberales, conservaduristas que ponen en peligro los derechos de las mujeres. Necesitamos que las políticas públicas que se definan tengan sostenibilidad, que los gobiernos se comprometan, que inviertan en programas sociales para poder disminuir las brechas entre hombres y mujeres y también las brechas que existen entre los mismos grupos de las mujeres. Muchísimas gracias, doña Fanela. Continúo con doña Pilar Ramos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Bueno, desde el ámbito en el que yo trabajo, obviamente es fundamental el continuar fortaleciendo las capacidades de investigación y, por supuesto, de la creación de estadística pública que permita brindar esos datos que logren mostrar los avances, pero también esos aspectos que todavía representan importantes desafíos. El INEC ha diversificado con muchas investigaciones, ya no solo la encuesta nacional de hogares, la encuesta continua de empleo, tenemos la encuesta de uso del tiempo con la que pudimos medir esta cuenta nacional de lo que aporta el trabajo doméstico no remunerado al PIB, la encuesta nacional de discapacidad, en su momento también tuvimos una encuesta sobre mujeres, niñez y adolescencia, entre otras. Pero todo esto es gracias a esta confluencia que hacemos los sectores para poder brindar una estadística pública confiable y que, por supuesto, donde la ciudadanía brinda la información de calidad y precisa para esta toma de decisiones que nos permita avanzar como país. Y sin el avance de las mujeres, este país no va a lograr avanzar y desarrollarse. Así es, muchas gracias, doña Pilar. Natalia Morales, del programa Estado de la Nación. Sí, yo quisiera decir, las mujeres somos la mitad de la población en Costa Rica y el mundo, y si no logramos cerrar esas brechas y aprovechar todo el potencial de desarrollo y bienestar que tiene invertir en las mujeres, no vamos a lograr bienestar. Necesitamos conciliar, detener esos estereotipos que históricamente arraigados de que las mujeres nos encargamos del trabajo doméstico no remunerado y si queremos salir a trabajar es una carga adicional. Necesitamos que el trabajo doméstico no remunerado sea equitativo, hecho por hombres y mujeres, lo mismo que el trabajo remunerado, que tengamos esas oportunidades y que, por ejemplo, ser madre no sea un obstáculo para desarrollarnos plenamente, ya sea que queramos trabajar o trabajar en el hogar, pero necesitamos cerrar esas brechas porque es bienestar para el país, crecimiento económico y desarrollo para todos. Muchas gracias, Natalia. Concluyo con Alexandra Kisling, de Voces Vitales y de la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Yo quisiera cerrar con un punto que no puedo dejar por fuera y es que el trabajo que tenemos es un trabajo de todos, no es un trabajo de las mujeres, no es un trabajo solo del Estado o de las empresas, es un trabajo que hacemos cada día cuando nos levantamos en la mañana y con los primeros pensamientos, si mandamos a las mujeres a hacer el café y el desayuno o si nosotros o si los hombres mismos llegan y lo hacen. Y es fundamental, no vamos a poder lograr ese avance si no trabajamos con las masculinidades. Tenemos que trabajar no solo en nuevas masculinidades y abrir oportunidades para esa expresión diferente del liderazgo masculino, pero también para encontrar esos aliados, porque solo no lo vamos a poder hacer. Necesitamos alianzas y esa conciencia de que cada persona en este planeta
tiene la responsabilidad de tener esa conciencia y de fomentar ese bienestar para prosperidad y una vida digna para todas las personas de este planeta. Así es. Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y a ustedes en sus casas por la compañía. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito día.